Ya, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión. Primero vamos a continuar con el pendiente, ¿ya? Vamos a tratar de, básicamente, en el tema que juntaron los dos temas, hay cuatro puntos básicos, ¿no? Que son, primero, el modelo cognitivo de Descartes, ¿no? Del cual vamos a hablar. El modelo cognitivo de Hume, ¿no? Que es el Hola. complejo. Buenas tardes. El modelo cognitivo de Kant y el asunto de los juicios a priori, ¿no? De lo demás también vamos a tocar rápido, pero básicamente esos cuatro puntos. Esos cuatro puntos. Voy a compartir primero pantalla. Ahí está. Ya. Aquí el punto de partida. Ahorita voy acomodando. Sí, es un asunto. Ya después lo voy a acomodar. Voy a empezar de frente, ¿eh? Aquí el punto de partida es el siglo XVII, ¿no? Antecedentes del siglo XVII, el XV y el XVI. En el XV es el fin de la Edad Media, ¿no? El mundo moderno, el pensamiento moderno propiamente va a tomar algunos rasgos, ¿no? Por ejemplo, Guillermo de Ockham separa fe de razón, ¿no? La razón trata sobre la ciencia, sobre la filosofía y la fe trata sobre Dios, es un asunto de la iglesia. Entonces deben estar separados. Eso va a pasar a ser una característica del pensamiento moderno, ¿no? Separación. Ahora, ¿a qué está adjunto eso? Está adjunto al principio de autoridad, claro. Hasta el siglo XV la iglesia te dice qué cosa puedes conocer, incluso qué cosa puedes leer, ¿no? La Inquisición prohibía ciertos libros. Entonces se rechaza ese principio de autoridad, ¿no? Entonces eso va a ser una característica básica del mundo moderno, del pensamiento moderno. Lo otro es, siglo XVI, es el apogeo del Renacimiento. Ese Renacimiento que ha empezado tempranamente en Italia, básicamente por la desintegración del Imperio Romano Oriental, en el que el idioma griego era la lengua culta. Los bizantinos mantuvieron vivo el idioma griego hasta su desaparición, ¿no? El Imperio bizantino desaparece en el siglo XV, ¿no? Finalmente es invadido también como en el siglo V fuera pues invadido el Imperio Romano Occidental, ¿no? Occidental. Pero antes de eso, eh, el Imperio Bizantino se fue desintegrando moralmente, geográficamente, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, artistas intelectuales se van a Italia. Artistas como el Greco, por ejemplo, ¿no? Inician un arte básicamente religioso, ¿no? Y también se van, pues, gente que sabe de la cultura griega, de la ciencia, de la historia, de toda la cultura griega y del idioma griego, naturalmente, ¿no? Y todo eso se va a enseñar en Italia. Aparece, por ejemplo, una academia platónica en Florencia, ¿no? Se empieza a enseñar el idioma griego, la ciencia griega. Entonces, eso va a determinar que hay un renacimiento, pues, ¿no? Cuyo apogeo va a ser el siglo XVI. Acompañado de esto está el humanismo, ¿no? El humanismo, la preocupación por el hombre, ¿no? Ese es el contexto en el que aparece el pensamiento moderno. Ahora bien, el gran tema era la naturaleza, ¿no? La naturaleza era un tema en el arte, era un tema en la filosofía y en la ciencia, ¿no? Hasta el siglo XV, más o menos, los primeros científicos fueron curas. Después esa condición va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. ¿No? El siglo XVI es la base del mundo moderno, es el mundo premoderno, también es el mundo preempirista, también es la base ¿no? Del origen de la ciencia moderna, ¿no? De la ciencia moderna. Ahora, ahí el tema, el asunto, de entre muchos problemas, ¿no? El problema básico es el del conocimiento. Ya el hombre aceptaba que conocemos por los sentidos. Entonces ahí aparece Descartes y dice, no, tú pensabas que, ¿no? De repente esa mujer te quería, ¿no? Pero te guiaste por los sentidos, caíste en el error. El conocimiento nace en la razón, ¿no? En la razón. Esa discusión marca el inicio de la filosofía moderna, de la filosofía moderna. Entonces, para Descartes, la filosofía moderna, bueno, es un problema central el asunto del conocimiento, ¿no? Hubo otros, ¿no? Los cuales no vamos a tocar. Se va a tocar en política, por ejemplo, ¿no?
como fue en aquella época, pero ahorita no es importante. La base del conocimiento está en la razón. ¿Y qué cosa voy a buscar en la razón? Certezas, dice, ¿no? Certezas. En la razón hay certezas. Esas certezas son la base de todo el conocimiento humano, todo el conocimiento humano. Aquí adopta el criterio de verdad o criterio de certidumbre, ¿no? Bueno, ahí han puesto criterio de certidumbre. El criterio de verdad es lo mismo. Lo toma por analogía de las matemáticas. Los racionalistas, por lo general, son grandes matemáticos. Caso de Descartes, el caso de Leibniz, ¿no? Leibniz junto con Newton son los inventores del cálculo, una rama muy importante de las matemáticas. Introducen las matemáticas en la economía, la convierten en ciencia. Bueno, adopta el criterio de verdad matemático, pues, ¿no? Dice 2 más 1 es 3, es una cosa indudable, una cosa clara y distinta, ¿no? Es una certeza. Entonces, en la razón vamos a buscar certezas de ese tipo, dice. ¿Cómo llegamos a esas certezas? Ahí viene el método cartesiano, ¿no? La duda metódica. No es escéptico Descartes, simplemente es método, ¿no? Dice, yo empiezo dudando de los sentidos, no podemos confiar en ellos, pero ¿de qué cosa no puedo estar dudando? De que estoy pensando, pues, ¿no? De que estoy pensando. Así el yo pienso se convierte en la primera certeza, en la primera cosa clara y distinta, en la primera cosa indudable, ¿no? Entonces, y en el camino de ese yo pienso aparece Dios existe, se convierte en la segunda certeza. ¿No? Dios existe, se convierte en la segunda certeza. Ahora, si yo afirmo a Dios, tengo que afirmar las cosas de la creación, las cosas físicas. Entonces, la cosa física, la cosa extensa, se convierte en la tercera certeza. Esas son las tres certezas, ¿no? Las tres certezas que son la base de todo el conocimiento humano, de todo el conocimiento humano, ¿no? Las tres certezas. Ahora bien, en primer lugar, diera la impresión de que se tratara de solamente ideas, ideas. Dice Descartes, no son ideas, ¿no? Son cosas con una realidad material plena, o sea, son sustancias. El concepto de sustancia deviene desde el aristotelismo, ¿no? Claro, una sustancia es una cosa que uno puede ver, tocar, ¿no? Una cosa que uno puede sentir, es una cosa material, tiene una realidad concreta. Entonces Descartes dice, lo mismo pasa con las tres certezas. El yo pienso, Dios existe, y la cosa extensa son sustancias, son cosas, ¿no? En latín, cosa es res, pues, ¿no? República, cosa pública. El yo pienso es la cosa pensante. Dios es la cosa infinita, la res infinita. Y la cosa física es la res extensa o cosa extensa, ¿no? Entonces tenemos que las tres certezas tienen una base material, una base sustancial. Son sustancias. Ahora, los modelos racionalistas van a variar. ¿En qué van a coincidir? En el tema de Dios como asunto central. O sea, son modelos metafísicos, en el fondo, los modelos racionalistas. Descartes, Leibniz, Malebranche, Spinoza, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ahí están las clases de sustancia, ¿no? Ya no la vamos a repetir, ¿no? Ya hemos dicho la cosa pensante, res cogita, la cosa extensa, cosa física y la cosa infinita que es Dios, ¿no? Clases de ideas o conocimientos. Descartes llama a los conocimientos ideas. Los empiristas también lo van a hacer y Kant los va a llamar juicios, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Ideas o conocimientos. Bueno, hay tres clases, pues. Hay tres clases de conocimientos, ¿no? Tenemos las ideas innatas o conocimientos innatos, ¿no? El ser humano nace con conocimientos innatos. La idea de Dios, por ejemplo, ¿no? La idea de Dios, ¿no? A nadie le enseñan eso, la idea de perfección, la idea de Dios, el ser perfectísimo. Luego están las ideas facticias asociadas a los sentidos, todo lo que vemos, ¿no? Veo un árbol, la idea de árbol es una idea facticia. Y finalmente están las ideas, perdón, las ideas adventidas, que acá lo han puesto desordenado. Primero es innato, ¿no? Que son lo más importante, conocimientos con los cuales nace el hombre. Luego están los conocimientos asociados a los sentidos.
las ideas adventicias, ¿no? Por ejemplo, la idea de árbol, ¿no? ¿Ya? Y finalmente están las ideas facticias, en último lugar, asociadas a la imaginación, a la imaginación. La imaginación, ¿qué cosa hace? Puede combinar un pez y una mujer y crear la idea de sirena, ¿no? Entonces, la idea de sirena es una idea facticia, producto de la imaginación. Acuérdense de la palabra ficción, ¿no? Porque ahí son casi parónimos, pues, ¿no? Ficticio, ficción, ¿no? Entonces está asociado a la imaginación. Ahora, si yo viera una sábana, ¿no? Y pensara que es una persona o un fantasma, producto de mi imaginación, bueno, es una idea facticia. Es una idea facticia, naturalmente, ¿no? Ya, esto respecto de Descartes. Vamos a pasar a Locke. Locke sienta las bases generales de lo que es el empirismo. Antes ya había empirismo, ¿eh? Hablamos que hay un preempirismo con Thomas Hobbes, con eh, ¿cómo se llama este pensador? Em, el pensador que habla sobre el método de la ciencia. Hay preempiristas, ¿no? Lo que pasa es que Locke hace la teoría, sienta las bases del empirismo moderno, ¿no? Por eso se le considera el padre del empirismo moderno. Ahora, en el pensamiento de Locke no hay ningún punto difícil. Él ataca las ideas innatas. El ser humano no nace con conocimientos innatos, ¿no? El hombre adquiere conocimientos desde el momento de nacer, gracias a los sentidos, ¿no? Va asimilando gracias a los sentidos conocimiento del mundo, porque al nacer tenemos una tabula rasa en la mente. La mente está en blanco, ¿no? Ya ese es el punto central. Ahora, clases de conocimientos o clases de ideas, dijimos lo mismo, ¿no? Bueno, para Locke hay conocimientos simples y conocimientos o ideas compuestas, pues, ¿no? En el caso de las ideas simples, son las características de la realidad. Pues si yo veo un árbol, ¿no? La idea de lo verde, la idea de lo marrón, la idea del olor del árbol, son conocimientos o ideas simples. Son conocimientos o ideas simples. Claro, en este caso, el que está jugando un papel activo son los sentidos, ¿no? Son los sentidos. En cambio, cuando se habla de ideas compuestas, el entendimiento juega el papel activo ahí. El entendimiento juega el papel activo y combina, mezcla ideas simples, construye ideas compuestas, ¿no? Junta la idea de lo verde, la idea de lo marrón, la idea del olor de árbol, la textura del árbol y construye la idea de árbol, ¿no? La idea de árbol, que es una idea compuesta. El problema viene con Hume, ¿no? Con Hume. Hume es el problema. Porque a Hume le preguntan, ¿el hombre asimila ideas de la realidad, como dice Locke? No, no asimilamos ideas de la realidad, ¿no? Las características no son ideas, son simplemente impresiones. Son simplemente impresiones, dice, ¿no? Son simplemente impresiones. Las ideas o los conocimientos provienen después de la mente misma, dice, ¿no? De la mente misma. Ya, yo tengo un esquema que grafica mejor este punto, que es este dibujo de acá. Miren. Propiamente para Hume, para David Hume, no hay una realidad concreta, ¿no? Lo que hay es un afuera de nosotros. Y de ese afuera, ¿qué cosa provienen? Impresiones. Nos manchan la mente con impresiones, ¿no? La idea de lo verde, la idea ¿no? Del olor de la manzana, ¿no? Del sabor, del color rojo, impregnan nuestra mente, ¿no? Nuestra mente. Ya, no hay una realidad propiamente, ¿no? Lo concreto para él hay un afuera. ¿Y cuándo nacen los conocimientos? Bueno, después, dice, a partir de esas impresiones, lo que hace el ser humano, la mente en realidad, ¿no? Es primero construir ideas simples y luego ideas complejas, ¿no? Ideas complejas, ¿no? O sea, los conocimientos, las ideas provienen de las impresiones. Hay una pregunta, ¿no? En la semana 3 es sobre esto, ¿no? Dice, ¿a qué se refieren las ideas o conocimientos en Hume? No se refieren a la afuera, a la realidad, se refieren a nuestras impresiones. En algunos materiales, no sé, me parece que la DUNI han puesto solipsismo, ¿no? Como si todo proveniera de uno.
Claro, las ideas provienen de nuestras impresiones, pero nuestras impresiones no provienen de nosotros. Las impresiones sí tienen un contexto empírico, vienen de afuera, ¿no? No podría haber solipsismo ahí, ¿no? No podría ser, provienen de afuera las impresiones. Nada más que Hume dice que no son ideas, ¿no? ¿Cuál es la primera consecuencia? Que la realidad no existe, pues, ¿no? La realidad no existe. Todo lo que llamamos realidad es simplemente una pura construcción de la mente, una construcción virtual de la mente. Las puertas, las casas, las mesas, las personas. Lo único concreto son las impresiones, ¿no? Entonces, no existe la substancialidad en el mundo, ¿no? Lo que nosotros creemos sustancias, dice Hume, no lo son, ¿no? Entonces, la manzana no es una sustancia, es una construcción mental. El yo mismo no es una sustancia, dice Hume. Ese es el punto más crítico al problema del conocimiento, ¿no? El problema de Hume. También va a criticar la idea de causalidad, pues. La relación causa y efecto va a decir que no es que hay una estructura mental innata que determine esa relación, ¿no? Eso surge por el hábito, por la costumbre, ¿no? Uno ve constantemente causas y efectos y las asocia, dice, ¿no? Aunque eso es lo menos interesante en Hume, ¿no? Ahora sí vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a pasar a Kant ya para terminar este tema. Em, bueno, el caso de Kant, en el asunto en Kant, una última cuestión. Eh, Todos los empiristas sí constituyen por lo general modelos cognoscitivos, ¿no? A diferencia de los racionalistas, que son modelos metafísicos y por ahí algo cognoscitivo, ¿no? En el caso de los empiristas, no, modelos cognoscitivos o del conocimiento, con la excepción de Berkeley. Berkeley plantea algo parecido, muy parecido a Hume, pero dice, no, lo único concreto son nuestras, ¿no? Nuestras percepciones, dice, ¿no? De la realidad. Pero ¿cómo conocemos? Es que en el entendimiento está asociado a Dios, dice, ¿no? Bueno, introduce el tema de Dios el empirista Berkeley y su modelo se convierte automáticamente en metafísico, ¿no? Ya, bueno, es la excepción, ¿no? Lo de Berkeley. Bueno, en el asunto de Kant, para Kant, para Kant, en el caso de Kant, la base del conocimiento para Descartes es la razón, las certezas, ¿no? Para los empiristas son los sentidos, la experiencia sensible. Para Kant son ambos, tanto la razón como la experiencia sensible, ¿no? La experiencia sensible. Yo voy a poner un gráfico porque es más entendible que lo que está aquí. Bueno, vamos a pasar un gráfico, un dibujo que tengo aquí. Acá está. Ya, entonces ahí están por un lado los sentidos y por el otro lado la razón. Las dos cosas son la base. Ahora, y en la realidad, ¿qué cosa hay? Los objetos de la realidad para Kant tienen dos aspectos, ¿no? Él simplifica. Todo objeto de la realidad tiene una parte interna y una parte externa. La parte interna es el númeno, ¿no? O cosa en sí, y la parte externa es el fenómeno. O Schopenhauer lo llamaba la apariencia, ¿no? O lo externo simplemente. Ahora, ¿qué cosa obtenemos por de estos objetos? Bueno, información, pues. Esa información es desordenada, caos de impresiones los llama Kant. Los sentidos, más sus dos elementos a priori, que son el espacio-tiempo, los asimilan la información, son la puerta de entrada. Y en un segundo momento, la razón pura, que también tiene elementos a priori, que son las categorías, ¿no? Las categorías, los sentidos tienen a priori que son espacio-tiempo y las categorías son los a priori de la racionalidad, de la razón pura. Bueno, gracias a las categorías se ordena la información, pues, y se construye lo que llamamos realidad. Eso que nosotros llamamos realidad es solamente la parte externa de los objetos, ¿no? O la parte fenoménica. Entonces, consecuentemente, el conocimiento es parcial. Conocemos el fenómeno, pero no podemos conocer el número, ¿no? Esa es la consecuencia. Ahora, y lo que se llama giro copernicano es el hecho de que, en última instancia, la razón pura y sus categorías construyen el conocimiento y no los sentidos. Los sentidos participan, sí, pero finalmente quien construye lo que llamamos realidad, que es parcial,
es la razón pura y sus categorías, ¿no? Ese es el famoso giro copernicano, ¿ya? Giro copernicano. Em, ya volvemos aquí a Kant, el último punto ya de Kant, em, es el último punto ya para pasar a lo siguiente. Dijimos que Kant llama a los conocimientos juicios o los juicios contienen conocimientos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, los juicios no son un tema privado o particular de Kant. Muchos hablan sobre los juicios. Leibniz, por ejemplo, habla sobre los juicios, ¿no? Prefiere hablar de juicios y no de ideas, ¿no? En la actualidad, en el siglo XX, continúa el tema, se habla de los juicios, ¿no? Hilary Putnam, por ejemplo, ¿no? Un epistemólogo, habla de los juicios, ¿no? Entonces, no es un tema exclusivo de Kant. El tema que sí es exclusivo de Kant son los juicios sintéticos a priori, que es el asunto central en crítica de la razón pura. Claro, el contexto es que ¿no? Para la época de Kant hay los juicios analíticos, ¿no? En los juicios analíticos, voy a poner un ejemplo que yo tengo acá, mejor este de acá. Después tienen eso para que tengan esto de acá un ratito, a ver acá. Ya. Están los juicios analíticos, ¿no? En la parte del predicado no aparece información nueva, ¿no? Ya, ¿no? Por ejemplo, en primer ejemplo, la redondez está contenida en el concepto de esfericidad, ¿no? Entonces, S igual a P. En el predicado no aparece información nueva, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí en los analíticos no hay problema. O el ejemplo, ¿no? Los solteros son no casados. No casados igual a soltero, pues, ¿no? Esos son juicios analíticos, ¿no? En el predicado no hay nada nuevo, ¿no? Ya está contenido en el sujeto. Ya, la redondez ya está en la esfericidad, ¿no? O la no soltería ya está en el hecho de, no casado está en la soltería, concepto de soltería. Luego tenemos los juicios sintéticos, ¿no? Los juicios sintéticos. Ahí sí en el predicado aparece información nueva, pues, ¿no? Información nueva, ¿no? Información nueva. Ahora, el asunto era que en la época de Kant se decía, ¿no? Se decía, por lo general los juicios sintéticos son a posteriori, ¿no? Son a posteriori. O sea, tienen información nueva en el predicado y son a posteriori, ¿no? O sea, se constatan en el mundo físico, para ser concreto, ¿no? Posteriori quiere decir mundo físico, mundo empírico, mundo concreto, mundo real, ¿no? Pero no era así. Pronto van a caer en la cuenta de que hay dos tipos de juicios sintéticos, ¿no? Y eso lo va a resaltar Kant. Existen los juicios sintéticos, y eso ya no aparece en la separata porque es más para el contexto, ¿no? Porque no es el tema de Kant siquiera, ¿no? Hay juicios sintéticos y a posteriori, o conocimientos empíricos, y hay juicios sintéticos a priori, que es el tema de Kant. Ese sí es el tema de Kant. ¿Cómo los distingo? Bueno, los juicios sintéticos y a posteriori son, la característica básica es la contingencia, ¿no? Y vamos a ver por qué. En la separata tienen el ejemplo de que los solteros son los más felices, ¿no? Ya, eso es un juicio sintético y a posteriori. ¿Por qué? Porque requiere una constatación empírica, es un conocimiento empírico. ¿Cómo sé yo que los solteros son los más felices? Aplico, ¿no? A 100 personas de carne y hueso, 100 seres materiales, 100 encuestas, y de repente ahí me salen 80% de felices y 20% de infelices, pues. Claro, hay una mayor cantidad de seres felices ahí, ¿no? ¿Cómo he constatado eso? Empíricamente, físicamente, ¿no? Si a mí me dicen, el papá de Juan se compró una mesa de madera muy bonita y la puso en su sala. ¿Cómo constato eso yo? Yo lo constato yendo a la casa de Juan, viendo si verdaderamente es de madera o de repente es de otro material, ya que la contingencia ocurre en el mundo empírico. Hay mesas de madera, hay mesas de material sintético, ¿no? Igual que en el caso de los solteros, ¿no? Hay solteros felices y hay solteros que no lo son. Esa es la famosa contingencia, ¿no? La famosa contingencia. Es un rasgo básico de los conocimientos empíricos. O si me dicen las aves son animalitos que pueden volar, ¿dónde constato eso? En el mundo empírico. Efectivamente voy a ver que hay aves, ¿no? que pueden volar, pero también hay aves que no pueden volar, ¿no? La contingencia. Ahora sí, el asunto central, los juicios sintéticos a priori. En el predicado aparece información nueva, ¿no? Información nueva.
¿no? Ahí, por ejemplo, el caso del 4, el concepto de 4 no está contenido en el concepto de 2, ¿no? Es una información nueva, ¿no? Es información nueva, pues. Ahora, ¿y qué cosa pasa? Bueno, que son universales. Necesariamente a todo el mundo le tiene que salir lo mismo, pues, ¿no? Necesariamente ocurre, ¿no? Necesariamente le ocurre a todos, a Juan, a Pedro, a María, le tiene que salir 4, pues. Es algo universal, dice, ¿no? Es algo universal. ¿Y cómo se constata un juicio sintético a priori? A priori es sinónimo de racionalidad. Bueno, se constata racionalmente, pues. Yo no necesito tener objetos o materiales para constatar procedimientos matemáticos. No necesito, porque por lo general, únicamente los juicios sintéticos a priori son expresiones matemáticas, ¿no? Física matemáticas o física pura o matemáticas, ¿no? En la separata hay un ejemplo de geometría clásica de Euclides. Es matemática. ¿Cómo se demuestra eso? De manera racional, ¿no? Ya que los elementos ahí son puramente conceptos matemáticos. En la física ocurre, sí, ¿no? Se tiende a matematizar todo, ¿no? Se tiende a matematizar todo. Cuando Einstein elabora sus teorías, hace ecuaciones, ¿no? Y por ahí venían primero las constataciones matemáticas, las constataciones a priorísticas. Las constataciones empíricas son muy posteriores. Entonces, primero ocurre el juicio sintético a priori. Y son básicamente enunciados matemáticos, pues, ¿no? Enunciados matemáticos, ¿ya? Y su demostración es enteramente racional. No necesito de objetos empíricos para probar algo, un juicio sintético a priori. Ahora, el asunto central que resalta Kant es que los juicios sintéticos a priori son la base del conocimiento o la ciencia. En la época de Kant, ciencia o conocimiento eran sinónimos, ¿no? Eran sinónimos. Entonces, por eso este es el asunto central en crítica de la razón pura, ¿no? En crítica de la razón pura. Ya, ahora sí terminamos esto. Bueno, ahí están las claves. Supongo que se le dije al coordinador que les pasara, pero va a quedar grabado ahí. Vamos a pasar al siguiente asunto. Esto lo voy a cerrar ya. Voy a cerrar esto. Vamos a pasar al siguiente asunto. Vamos a abrir esto de acá. Punto 4. Ya está. Em, ya. Hegel Hegel representa el último gran modelo metafísico, ¿no? O sea, desarrollar, bueno, en todo modelo metafísico implícitamente está la idea de Dios, ¿no? Sobre todo se nota en los grandes modelos. Después van a aparecer pensadores metafísicos, pero que plantean cuestiones metafísicas no ya como sistema, como lo hace Hegel, como lo hizo Descartes, Leibniz y más antes, no sé, pues Plotino, Aristóteles, Platón, etcétera. Es el último gran modelo metafísico, es el de Hegel. Ahora, la filosofía de Hegel trata sobre la dialéctica. La dialéctica se puede entender de dos maneras, en Hegel. Primero, dialéctica entendida como los movimientos que hay en la realidad, ¿no? Claro, es una realidad, bueno, la ley del devenir es una ley que viene ya desde el mundo presocrático. La realidad es cambiante, ¿no? Por eso es que el mundo está cambiando, nosotros mismos cambiamos, ¿no? Esa famosa ley del devenir. Todo el universo está cambiando, está evolucionando, ¿no? Está evolucionando, ya que hay movimientos. Estos movimientos son propiciados por el espíritu absoluto, que para los críticos simplemente es Dios, pues, ¿no? Entonces, el espíritu absoluto está haciendo que aparezca toda la realidad material, que toda la realidad material se genere, cambie, evolucione. Y dentro de aquello nosotros, pues, ¿no? Dentro de la historia natural está la historia del hombre mismo, pues, ¿no? Ese es un modo de entender la dialéctica de Hegel, ¿no? El otro sentido de dialéctica es
el método dialéctico, entendido como método dialéctico, ¿no? Entonces, para Hegel, la razón se mueve en tres movimientos para producir conocimiento. Primero, la razón produce una tesis, luego plantea una negación, la antítesis, y finalmente sintetiza conocimiento, conocimiento, ¿no? Eso es lo que pasa con el asunto este del espíritu absoluto. Entonces, aquello de la ley del devenir no es algo nuevo, ¿no? Lo que sí es nuevo es cómo lo sustenta Hegel, ¿no? El espíritu absoluto está haciendo que todo el universo se mueva, aparezca, desaparezcan las cosas, evolucionen, etcétera, ¿no? Es la voluntad del espíritu absoluto. Claro, básicamente la filosofía es especulación, pues, ¿no? A veces en la ciencia también lo hay, ¿no? Porque nadie puede probar, por ejemplo, cuando actualmente se afirma que la energía oscura es el motor del universo, ¿no? Hay bastante de especulación ahí. Es lo que está haciendo que se mueva el universo y se acelere, etcétera, ¿no? Es especulativo, pues, ¿no? Bueno, aquí él simplemente dice, es el espíritu absoluto, pues, ¿no? Es el espíritu absoluto. Ahora, yo tengo un dibujo que va a graficar mejor esto, porque los dibujos explican, acá está, los dibujos explican mejor, pues. Un ratito, aquí está el dibujito. Ya. Ya dijimos que se puede equiparar al espíritu absoluto con Dios, ¿no? Hegel no usa el término porque si no él siente que haría teología, pues, ¿no? Entonces, al espíritu absoluto lo llama de diversa manera. Lo llama lo absoluto, lo infinito, la idea absoluta, ¿no? La totalidad. Por ejemplo, ¿por qué lo llama la totalidad? Lo llama la totalidad porque todas las cosas que hay en este mundo provienen de la voluntad del espíritu absoluto. Todo. Por eso lo llama, él es la totalidad, dice, ¿no? La totalidad. Ahora, en la dialéctica hegeliana, bueno, hay que centrarnos en las dos flechas más largas, ¿no? Esas representan la voluntad del espíritu absoluto, directamente sobre la realidad, haciendo que toda la realidad se genere, se mueve, cambie, y dentro de ello el hombre, naturalmente, ¿no? Ahora, si vemos la flecha descendente, esa concepción dialéctica se parece bastante a Plotino, ¿no? En la teoría de Plotino, el uno genera que aparezca toda la realidad, pues, ¿no? Es un descenso de la luz hacia la oscuridad de la materia, dice Plotino, ¿no? Pero Hegel añade algo más, dice, la realidad se está perfeccionando en orientación al espíritu absoluto, ¿no? Está ascendiendo ahí, está ascendiendo, ¿no? Eso pasa con la realidad, eso pasa con la realidad. Ahora bien, bueno, eso pasa con la historia de la naturaleza, pues. La historia del hombre es parte de aquello, ¿no? ¿Y qué cosa es la historia del hombre para Hegel? Bueno, la historia del hombre simplemente es la historia de la libertad humana, ¿no? Es como la libertad ha ido evolucionando a través de los siglos. Eso es la historia del hombre para Hegel, ¿no? ¿Cómo conoce el hombre? Bueno, ahí está la famosa, el modo dialéctico, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Ahora, hay un asunto ahí, ¿no? ¿Cómo es que el hombre, siendo particular, finito, puede alcanzar el conocimiento absoluto? Bueno, ahí señala Hegel que el hombre, cuando conoce una parte de la realidad, esa parte de la realidad que estudia ya refleja al espíritu absoluto. O sea, el hombre con eso sí alcanza el conocimiento absoluto. Una analogía. Cuando un científico va a estudiar el grado de contaminación de un lago, ¿no? Lo que hace es tomar una porción del agua contaminada, la analiza y esa porción ya te evidencia toda la contaminación del lago, ¿no? La razón procede de la misma manera, según Hegel, ¿no? Y puede alcanzar el conocimiento absoluto, ¿no? Eso es lo que señala Hegel, pues, ¿no? Ahora sí volvemos a este punto. Ahí está. Ya, ahí está. Ahora, ¿y cuál es el motor de la historia humana? Bueno, aunque eso no aparece en ninguna parte. Bueno, yo lo menciono porque Marx va a tomar todo, casi todo lo de Hegel, ¿no? Incluso la idea del motor de la historia, ¿no? Para Hegel, lo que mueve la historia de la humanidad es la dialéctica del amo y del esclavo, que no es otra cosa que una nación o una cultura o una sociedad sometiendo a otra. Eso es lo que ha movido la historia, pues, ¿no? Por ejemplo, los romanos sometieron a los griegos y determinaron su extinción, porque finalmente
Eso es lo que va a determinar la desaparición del mundo griego clásico, ¿no? Y finalmente también lo mismo pasa con los romanos, pues los bárbaros los invaden finalmente en el siglo V, cae el último emperador, ¿no? Rómulo Augustulo, no sé si es el 476, 73, 72, en manos de los herulos, ¿no? Se termina el Imperio Romano, igualmente, ¿no? Eso es el motor de la historia, ¿no? Una sociedad, una cultura sometiendo a otra, ¿no? Hegel, yo menciono esto porque Marx lo va a interpretar de otra manera, ¿no? Como él toma todo lo de Hegel, va a decir, va a hablar de lucha de clases, ¿no? De lucha de clases, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Ya, bueno, de esto ya hemos hablado, vamos a comentar. Em, en Fenomenología del Espíritu, que, bueno, es el libro más importante de Hegel, trata sobre los puntos que hemos visto. La dialéctica hegeliana, entendida como método, como modo de conocer, aparece en el libro de Lógica de Hegel, que es un libro de la vejez, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que dice es, la razón se mueve en tres movimientos, ¿no? Primero plantea una tesis, luego la negación de esta tesis y finalmente produce conocimiento. Produce conocimiento, ¿no? Puede decir, por ejemplo, alguien, en la época de los persas, entre los persas había libertad, ¿no? Luego dice, pero esa libertad no era tanta porque los griegos descubrieron, por ejemplo, los atenienses, la democracia, ¿no? Eran más libres, ¿no? Y esa sería la negación. Y luego dice, finalmente, pero todo eso fue superado por los romanos. Los romanos crearon el concepto de Estado, de ciudadano, las leyes. Para Hegel, la época romana es la época de la madurez de la libertad, ¿no? La época viril del hombre en cuanto a la libertad, dice, ¿no? Eso simboliza el Estado romano para Hegel, ¿ya? Para Hegel. Entonces, así opera la razón, ¿no? Se mueve en tres momentos, dice Hegel, ¿no? Dice Hegel. Eso es lo que señala él. Y de ahí pasamos a Comte. Bueno, Comte es un pensador francés, materialista, ateo y así se quiere, ¿no? Como lo va a hacer también Marx, ¿no? Son los dos grandes movimientos continuadores ¿no? Del materialismo que nace en el empirismo, porque hay una continuidad temática entre el pensamiento moderno y el pensamiento contemporáneo, ¿no? Hay una continuidad, ¿no? Bueno, para muchos, Comte es el padre de la sociología, para otros lo es Spencer, ¿no? El otro positivista y evolucionista, ¿no? Spencer, el inglés. Bueno, para muchos es Comte, ¿no? Ahora, ¿y por qué positivismo? ¿Por qué positivismo? Bueno, positivismo viene de hecho positivo, pues. El hecho positivo no es otra cosa que el hecho natural, ¿no? Como lo es afirmar que la sangre circula a través del cuerpo humano o los planetas están en movimiento, ¿no? Son hechos positivos, son hechos naturales. La ciencia estudia los hechos positivos o naturales, ¿no? Y básicamente el positivismo lo que hace es resaltar el papel de la ciencia en la evolución o el progreso de la humanidad, dice, ¿no? Gracias a la ciencia estamos progresando, ¿no? Ese es parte del discurso. Gracias a la ciencia la humanidad tiene orden, orden y progreso, ¿no? Ese es el discurso del positivismo. Es materialista, ¿no? Para ellos solamente existe la realidad material, ¿no? Entonces, materialismo, ¿no? ¿No? Sino que es materialismo positivista, si se quiere, pues. Entonces, para ellos solamente existe la realidad material, que son los hechos naturales y las relaciones que hay entre los hechos naturales, ¿no? De los, como ya hemos mencionado, dos ahí, ¿no? La circulación de la sangre, por ejemplo. Realismo o materialismo, ¿no? Para el caso son sinónimos. Son muy afines al materialismo, nada más que aquí hay otras concepciones adicionales en Comte, ¿no? Consecuentemente, tanto Comte como el materialismo de Marx, bueno, van a rechazar cualquier concepto de metafísica, pues, ¿no? De frente, ¿no? Ya que son materialistas, pues, ¿no? Ese es un punto básico. Em, para ellos, para Comte, bueno, es una crítica contra Hegel, ¿no? No hay, no hay propiamente conocimiento absoluto, ¿no? Como afirma Hegel, el conocimiento es relativo. Claro, en la ciencia básicamente, y esto ya desde el preempirismo, ¿no? Desde Bacon, me había olvidado del nombre, Francis Bacon, es el renovador del método en la ciencia.
Ya se afirma que la ciencia parte del hecho de estudiar casos particulares. De repente luego arriba una ley general, pero estudia casos particulares. Eso es lo concreto, ¿no? Entonces, en principio se parte de tener conocimientos particulares o relativos, ¿no? Esa es la base de la inducción, pues. Entonces, no es que el hombre pueda alcanzar conocimientos absolutos. Eso es más bien metafísica, dice, ¿no? No rechazamos eso. Lo otro asociado a la ciencia, lo otro asociado a la ciencia es el propósito práctico de la ciencia. Es el siglo XIX, es la época industrial, ¿no? Hay tecnología, tecnología productiva, y también la tecnología en otros aspectos más, pues, ¿no? Ya la tecnología ha ido invadiendo la vida cotidiana desde más antes, ¿no? Lo hace más aún desde el siglo XIX, pues, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la producción. Entonces se dice que gracias a la ciencia el hombre tiene mejores cosas, cosas buenas, ¿no? Bueno, hay propósito práctico de la ciencia es a través de la tecnología, pues, ¿no? La tecnología, ¿qué cosa hace? Produce medicina, por ejemplo, ¿no? Produce medicina, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿qué cosa hay? Ahí tenemos focos, por ejemplo, focos. Bueno, ahora son focos LED, ¿no? Antes eran bombillos de níquel, ¿no? Entonces, propósito práctico, alumbrarnos el hogar. Propósito práctico, curar enfermedades. Gracias a la tecnología que proviene de la ciencia, tenemos estos propósitos, fines prácticos, ¿no? Beneficios en concreto, ¿no? Entonces resalta ahí también el valor de la ciencia, ¿no? Como lo útil, como lo verdaderamente útil o valioso, ¿no? Ahora, el otro punto de Comte es la famosa ley de los tres estadios, ¿no? Es una ley sociológica en realidad, ¿no? Es decir, según Comte, el ser humano ha atravesado por tres estadios hasta llegar, ¿no? Al estadio positivo que tiene su apogeo en el siglo XIX, ¿no? La época de Comte, ¿no? Entonces, primero el ser humano ha atravesado por un estadio teológico, religioso, mágico o ficticio también lo llama, ¿no? En este estadio, el hombre explica la realidad en función de cosas sobrenaturales, pues, ¿no? Cosas sobrenaturales, porque aquí también dentro del estadio teológico hay una suerte de evolución, ¿no? Hay una suerte de evolución. Em, Primero, dice, la parte básica del estadio teológico es cuando el hombre le da poder a ciertos objetos, el famoso fetichismo. ¿No? Le da poder a ciertos objetos, esos objetos me pueden beneficiar, dice, claro, es fetichismo, ¿no? Después del fetichismo viene el politeísmo, ¿no? El politeísmo, ¿no? La creencia en varias deidades. De repente los fetiches se convierten en objetos que te permiten comunicar con algún dios, pues, ¿no? Aparece el politeísmo. Y finalmente, ¿no? Como no puede haber una multiplicidad de esencias, la divinidad debe ser única, ¿no? Entonces aparece el monoteísmo. El monoteísmo es la parte superior dentro del estadio teológico. Ya el monoteísmo te prefigura la aparición del siguiente estadio, que es el estadio metafísico, filosófico, abstracto o conceptual, ¿no? Entonces, aquí en el estadio metafísico, el ser humano explica la realidad en función de conceptos, de concepciones abstractas, concepciones metafísicas, filosóficas. ¿No? Ahí está, por ejemplo, lo que dice Aristóteles, lo que dice Plotino, e incluso lo que plantea Hegel, ¿no? Que es el último modelo ya, ¿no? Es el canto del cisne de la metafísica, como gran sistema, ¿no? Entonces, ese es el estadio metafísico. Y finalmente, ¿no? Gracias a la ciencia, arribamos a lo que es el siglo XIX, el famoso estadio positivo, ¿no? En el que el hombre, estadio positivo científico o real también lo llama, ¿no? O real, ¿no? O realista, estadio positivo, científico, realista, etcétera, ¿no? Bueno, el hombre explica la realidad en función de la ciencia, pues, ¿no? Ya que gracias a la ciencia la humanidad ha progresado, ¿no? Ha adquirido cierto orden, ¿no? Esa idea del progreso es uno de los grandes relatos, pues, ¿no? En la tradición occidental, ¿no? Los otros son la idea de que hay una historia universal, de que hay un concepto de justicia universal, de que hay un canon de belleza universal, ¿no? Esos famosos relatos son llamados grandes relatos por los postmodernos, ¿no? Y ellos van a decir que ya se han caído, ¿no?
no progresamos, pues, ¿no? Ahí está la tecnología de guerra, ¿no? Que amenaza la existencia del planeta mismo, ¿no? Claro, eso es una cuestión más posmoderna, la crítica contra los grandes relatos, ¿no? Especialmente contra esta del progreso, pues, ¿no? Bueno, lo hacen los posmodernos, ¿no? Por ahí en internet pueden ver es la crítica a los relatos, a los grandes relatos o metarrelatos de la realidad, ¿no? Una de ellas es el progreso, pues, ¿no? Realmente progresamos con la ciencia, bueno, ¿no? Ya, pasamos al siguiente punto. Bueno, ahí está el amigo Marx. Em, bueno, es materialismo, pues. Ahora, hemos dicho que Marx toma todo lo de Hegel, lo saquea, pues. Elimina así la figura del espíritu absoluto, ¿no? Eso sí lo saca, ¿no? O sea, la figura, él sí lo llama Dios. El espíritu absoluto no es otra cosa que Dios. ¿Para qué vamos a tener en un buen modelo, ¿no? De dialéctica, vamos a tener a Dios? Hay que sacarlo, lo bota, ¿no? Ya está. Entonces, Marx afirma la ley del devenir. La realidad del mundo material es que está en movimiento, está cambiando, está evolucionando, ¿no? Está evolucionando toda la naturaleza. Hay una evolución, un progreso en la materia, ¿no? Hay cambios, ¿no? Hay movimientos dialécticos. Pero esto no es producto de ningún dios o entidad metafísica, dice, ¿no? Por eso ahí está materialismo dialéctico. Lo de Hegel se podría llamar idealismo dialéctico, metafísica dialéctica, etcétera, ¿no? Si se le pudiera poner un nombre a lo de Hegel, ¿no? Pero lo de Marx es materialismo dialéctico. Ahora, materialismo histórico, ¿por qué? Porque es un movimiento, ¿no? Y hemos dicho que la historia del hombre está dentro de la historia de la naturaleza. Bueno. Entonces, la historia de la humanidad también se mueve, pues, ¿no? Entonces, hemos evolucionado, pues, pasado de la época ¿no? de las cavernas a la época en la cual usamos máquinas, ¿no? En la que hay industrias, ¿no? Entonces, hay una evolución. Ellos usan el término de cambio social, ¿no? Para referirse a la realidad material histórica. Hay un cambio social, ¿no? Hay un devenir en la sociedad. Ahora, el asunto aquí, que el motor o sea, lo que mueve la historia para Marx no es como pensaba Hegel, ¿no? Y hemos dicho cómo lo explica Hegel. Bueno, para Marx simplemente es la lucha de clases. En la Edad Media luchaban, se enfrentaban dos antagonistas, ¿no? Los siervos contra los nobles que tenían los medios de producción. Más luego aparece en un enfrentamiento entre estas dos clases, ¿no? La burguesía contra el proletariado, la clase trabajadora, etcétera, ¿no? Bueno, así lo ve Marx. Ahora, ¿qué cosa es el hombre? El hombre es un ser con conciencia social, ¿no? Se va a volver a tocar ese punto del hombre, ¿no? ¿Qué cosa es cuando se ve antropología filosófica? Claro, en principio no había individuos, perdón, no había hombres, pues, ¿no? Lo que había antes de la historia eran individuos, que para Engels, el otro materialista, eran monos, ¿no? Así lo llaman el proceso de transformación del mono en hombre, ¿no? En realidad es una falacia, es una falsedad, pues, ¿no? Porque nosotros provenimos de un homínido ancestral, ¿no? No de un mono, pues, ¿no? Eso ya es, pero bueno eran individuos, ¿no? Entonces en algún momento pasaron penurias, necesidades. Entonces, ¿qué cosa hicieron los individuos? Se juntaron para producir comida, para producir protección, ¿no? Entonces se juntaron en virtud del trabajo. El trabajo es un concepto que no es propiamente de Marx. Lo desarrolla primero otro pensador, otro economista judío como Marx, que es David Ricardo. ¿No? De repente lo más valioso de Marx es su teoría económica, el capital. Hasta el día de hoy se estudia, porque es algo que ocurre realmente. David Ricardo, ¿no? Entonces, en virtud del trabajo, los individuos se juntan, ¿no? Aparecen las relaciones sociales de producción, la estructura económica productiva o estructura material también la llama Marx, ¿no? Y ahí recién aparece el ser humano. ¿Por qué? Sociedad es igual a relaciones sociales de producción o estructura productiva. Es lo mismo para Marx. Ahí recién aparece el ser humano porque ahí recién el individuo adquiere conciencia social. Adquiere conciencia social. Entonces, el hombre básicamente es un ser con conciencia social, ¿no? Es un ser con conciencia social. Bueno, en virtud del trabajo transforma la realidad, pues. Ese concepto, por ejemplo, cuando hay un río, queremos cruzarlo, el hombre, ¿cómo lo transforma? Hace puentes, ¿no? No necesariamente de metal, de concreto, bueno, hay cuerdas, ¿no?
Ya transforma la realidad, ¿no? Ese concepto lo va a tomar cuando él define filosofía. Filosofía no es interpretar, sino transformar la realidad, dice, ¿no? Por analogía. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, esto es una reafirmación de lo que veníamos diciendo, ¿no? El hombre básicamente es producto de las relaciones sociales de producción o estructura económica o estructura material, ¿no? Eso es lo que ha determinado que aparezca el ser humano. Aquí hay una cuestión, ¿no? Uno pudiera pensar, dice Marx, que las ideas que tenemos, nuestra conciencia social, fuese una cuestión metafísica, ¿no? Pero no es así, dice Marx, ¿no? Nuestras ideas tienen una base material y esta no es otra cosa que la estructura económica o las relaciones sociales de producción, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo que dice Marx. Bueno, lo de abajo, el ejemplito ahí es una reafirmación de la, porque también se roba la dialéctica hegeliana, Marx, ¿no? ¿No? La razón opera en tres momentos, ¿no? Y con esos tres momentos podemos comprender que primero existe la burguesía, ¿no? Y tiene los medios de producción, ¿no? Y en oposición a esta, ¿no? La famosa lucha de clases, está el proletariado, que es la que genera riqueza. El trabajo genera riqueza, ¿no? El factor trabajo genera riqueza. Bueno, de eso hablaba ya David Ricardo, ¿no? Y sin embargo el trabajador no se enriquece, ¿no? Entonces, ¿qué cosa debe haber un enfrentamiento? El proletariado, el trabajador se debe apoderar de los medios de producción, ¿no? El tercer momento sería la revolución, cuando se apoderan de los medios de producción. Bueno, es el modo de ver que tenía Marx. No hay propiamente una teoría política ahí, porque las teorías políticas asociadas al marxismo son más propiamente del siglo XX, cuando Marx ya había muerto. Sí hay la reivindicación de la clase trabajadora, como también lo hacían los anarquistas, ¿no? Ellos también reivindican a la clase trabajadora, a los proletariados, que ya se empiezan a organizar, ¿no? En gremios, por ejemplo. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, finalmente tenemos a Nietzsche, ¿no? A Nietzsche. Nietzsche, bueno, lo de Hegel es idealismo dialéctico, lo de Comte es positivismo, lo de Marx es materialismo dialéctico, lo de Nietzsche es vitalismo o voluntarismo también le llaman, por aquello de la voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? Ahora, para Nietzsche, el ser humano en esencia es un ser con instintos, instintos hacia la vida, hacia la supervivencia, ¿no? Entonces, hay un valor natural de la vida, es el egoísmo, pues, ¿no? 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 Por ejemplo, si uno le arroja un trocito de carne a dos gatitos, ¿no? Uno de los gatos no le va a compartir al otro, ¿no? Va a defender, si lo chapa, va a defenderlo, ¿no? Para él solo, ¿no? Entonces, ese es un valor natural, dice. Y ahora, ¿qué cosa, qué asunto hay? Que Occidente niega esa condición, ¿no? Y ha impuesto valores antinaturales, dice Nietzsche. Valores antinaturales, ¿no? Que niegan esta condición, ¿no? Ahora, para graficar, bueno, Nietzsche, por el asunto de la libertad, ¿no? Asociada asociada a la vitalidad, se le considera un antecesor del existencialismo, ¿no? Lo mismo que a Søren Kierkegaard, ¿no? Aunque el tema de Kierkegaard es más el concepto de angustia. Bueno, señala Nietzsche que, bueno, para graficar esta idea, ¿no? Que en la antigüedad había dos dioses, ¿no? Está Apolo, que representa la razón, el orden, la mesura, y Dionisos, que representa a lo vital, la fuerza vital, ¿no? ¿No? Al devenir, la fuerza irracional de la pasión, ¿no? Ambos conviven en nosotros, pero lo que nos define no es la racionalidad, sino la vitalidad, el afirmar la vida. Eso es lo que va a sustentar Nietzsche. Bueno, ahí está la famosa crítica contra la cultura occidental, ¿no? Es una crítica contra ese pensamiento que se inicia desde Sócrates, ¿no? Sócrates ya habla de ¿no? De la sabiduría, ¿no? Platón de la cabeza del alma, de la dianoia, el pensamiento, Aristóteles, etcétera, ¿no? Y en el camino aparece el judeocristianismo, también lo critica, es parte de Occidente, dice, ¿no? Todo eso lo vota. ¿Qué cosa sí le gusta a Nietzsche? El mundo presocrático, toda la filosofía presocrática, toda la vida heroica de los poemas de Homero, ¿no? La sexualidad, la violencia heroica son representativas de la vitalidad en Nietzsche.
¿no? Entonces, eso sí y lo va a afirmar él, ¿no? Entonces, él distingue dos tipos de hombres, ¿no? Los siervos, ¿no? Donde están, ¿no? Bueno, donde están los cristianos, los llaman los resentidos, la moral del resentimiento, bueno, ahí, los débiles, ya. Y están los nobles o señores. Ahora, ¿quiénes van a imponer nuevos valores? Bueno, los señores, pues, ¿no? Dentro del señor va a aparecer el superhombre que va a imponer nuevos valores sobre la base de qué? De la muerte de Dios, dice, ¿no? Que es algo más metafórico. ¿Quién encarna idealmente al noble, al señor, al superhombre? Zaratustra, dice, ¿no? Zaratustra, ¿no? Él tiene un libro, es un poema, ¿no? Así se llamaba Zaratustra, que fue musicalizada por un amigo suyo, Wagner, si mal no recuerdo, Richard Wagner, ¿no? Ya, ahora, el asunto del eterno retorno ya se dijo que es un tema que se ve en muchas culturas antiguas. Se ve incluso en la filosofía, en Anaximandro. Todo proviene del aperon, la fisis, pero la fisis tiene un tiempo de vida, va a volver a ser aperon, cerrando el ciclo. En algún pasaje, Zaratustra dice, hoy día ha salido el sol, ayer ha salido el sol, ¿no? Y probablemente mañana salga el sol. Todo es un constante repetirse, una monotonía atroz, dice, ¿no? ¿Cómo se supera eso? Con la vitalidad, dice, con la vitalidad, ¿ya? Con la vitalidad, ¿no? Voy a poner las claves ya para ir terminando. ¿Dónde está mi cámara? Está acá. ¿Dónde está? Esto lo quiero cerrar. Voy a hacer una capturita. Ahora sí. Ahora, el otro gran vitalista es este Arthur Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer, ¿no? Era más expansivo todavía. Arthur Schopenhauer dice, no solamente el ser humano tiene instintos hacia la vida, los tienen también todos los seres vivos, las plantas, los hongos, todos los seres vivos tienen instintos hacia la vida, buscan reproducirse, luchan por su supervivencia, absolutamente a todos, hasta los insectos. Pero ¿cuál es la diferencia con el ser humano? Dice Schopenhauer. Lo que pasa con el ser humano es que tiene sentido desmedido hacia la vida y eso le trae dolor, le trae problemas, dice, ¿no? Eso es lo que le trae problemas. ¿Ya? Eso es lo que señala eh, Schopenhauer, ¿no? Por lo demás, también es vitalista, naturalmente. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Bueno, hemos llegado con lo justo. Ya, hemos llegado aquí con lo justo. Sí, no es como en presencial que se puede preguntar, ¿no? Pero bueno, voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando. Mira, sino que nos piden unas capturas aquí. Voy a capturar esto. Y ya para ir cerrando. Nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Ahora sí no ha habido ningún problema, ¿no? Bueno, ahí están de nuevo las claves. De todas maneras, esto queda grabado, ¿no? Ya, nos vemos, cuídense, voy a ir cerrando. Ya toca entrar el siguiente curso. Eh, estoy haciendo. Ya, hasta luego, que tengan buenas tardes, cuídense, nos vemos.